Nuestra Policía Nacional el año pasado capturó a uno de sus hermanos. Hace unas 72 horas capturó a otro de sus hermanos. En menos de 72 horas, las autoridades colombianas capturaron a 2 hermanos de Iván Mordisco, el máximo jefe de las disidencias de las FARC. Primero fue Juan Gabriel Vera Fernández, alias J, después Andrés Vera Fernández, alias Conejo. Ambos eran parte del núcleo de confianza más cercano del líder guerrillero, pero este golpe no llegó de la nada. En realidad, era el tercer impacto directo contra su familia. Meses antes, otro de sus hermanos ya había caído, alias Mono Luis, señalado como el cerebro financiero del clan Vera Fernández. Y cuando la familia empieza a caer, la estructura empieza a temblar, porque en las disidencias de Mordisco, la lealtad no solo se mide con armas, se mide con sangre. Que las alianzas, las lealtades, las cercanías se generen o se alimenten o se fomenten mejor en las familias y con los amigos más cercanos, porque aquí estamos hablando de lealtades que no solamente garantizan la vida de los delincuentes, sino que además garantizan el desarrollo de toda la cadena logística de la actividad criminal que ellos ejecuten. Durante años, Iván Mordisco sacó una dura lección del conflicto. La infiltración destruye organizaciones. Por eso tomó una decisión que hoy se vuelve su mayor debilidad: rodearse de su propia familia. En manos de las familias o de los grupos familiares se encomiendan algún tipo de actividades para sostener la estructura. Me explico. Lo mencionabas tú muy bien, y es que efectivamente unos están encargados de las finanzas, otros están encargados, por ejemplo, del reclutamiento, otros encargados, por ejemplo, de la logística y de la financiación, pero también hay unos que se encargan de alguna u otra forma del control del territorio, de las rutas y claramente de hacer inteligencia, es decir, de la forma mediante la cual investigan y recaban información para anticiparse a los movimientos de la fuerza pública y por supuesto de la población civil. Investigaciones de inteligencia señalan que integró hermanos, hijas, sobrinos y parientes cercanos dentro de la estructura criminal. No fue casualidad, sino una estrategia. Un infiltrado puede traicionar, un hermano no. Así surgió lo que analistas llaman el clan Vera Fernández, una red familiar encargada de manejar finanzas del narcotráfico, coordinar movilidad de guerrilleros, controlar extorsiones y asegurar rutas de agua. Pero el plan tenía una falla. Cuando cae un miembro del clan, toda la organización queda expuesta. Estas neutralizaciones y estas capturas pueden ser síntomas de que se está llegando al corazón o al centro de gravedad de la estructura criminal, que es efectivamente el mismísimo Iván Mordisco. Estas personas seguramente veremos en las investigaciones que adelantará la Fiscalía General de la Nación y las investigaciones que adelantará las fuerzas militares, por supuesto, su grado de compromiso y de lealtades en términos de crimen organizado con este tipo de estructuras y con este tipo de actor como Iván Mordisco. Me refiero es que recordemos que ser familiar de un criminal no es delito, pero cuando eres familiar de un criminal y eres cómplice del criminal, ahí sí te hace, por supuesto, un delincuente. Según informes de inteligencia, el Estado Mayor Central tiene presencia en más de 15 departamentos de Colombia, controla rutas de cocaína hacia Brasil y Venezuela, maneja economías ilegales que incluyen narcotráfico, minería ilegal y El Estado Mayor Central se convirtió en la disidencia más poderosa del país tras el Acuerdo de Paz de 2016. Es importante que Iván Mordisco cuente con gente de confianza, por eso está la familia con él, porque él tiene traiciones y deslealtades incluso al interior de su propia estructura. La gente que mató acá en Caquetá hace como 2 meses, que los ajustició en una carretera y los puso en fila india como a 30 y los ejecutó. Eso fue una traición de gente de su propia entraña. Entonces él por eso le delegó cosas de mayor importancia a sus hermanos, a su compañera sentimental. Y además de todo, tenemos la confrontación en Catatumbo entre ELN y Frente 33 de las FARC, disidencia de FARC también, que en un origen estaba alineado con Mordisco, pero ya no. Entonces Mordisco, además de la guerra con el ejército, está enfrentado con la Segunda Marquetalia,
con Calarcá y con el ELN. O sea, tiene 4 frentes de batalla. La Policía Nacional lanza la operación Medusa 2 y en esa operación captura a Jenny y captura a Mono Luis. El primer golpe del clan Vera Fernández llegó en agosto de 2025. Al Mono Luis, que fue el capturado el año pasado, lo capturaron en el Peñón, Cundinamarca, que es el piedemonte de la cordillera oriental en el margen del río Magdalena. Entonces, lo que quiere Mordisco es recuperar el centro del país activando células durmientes de las FARC que eran apoyadores de las FARC hace 20 años, hace 30 años. Considerado uno de los hermanos más influyentes de la estructura, durante más de 11 años manejó finanzas de narco, redes de extorsión y pagos logísticos del grupo armado. Las funciones de ese sujeto a propósito de las finanzas, su rol era básicamente político-estratégico a nivel nacional dentro de la estructura criminal. Y es que se determina básicamente no solamente con la coordinación financiera, sino la misma coordinación, pero con frentes armados locales. Es decir, este tipo de estructuras ya no solamente son fieles a una comandancia unificada, como ocurría seguramente con las antiguas guerrillas de hace algunos años y algunas décadas, para ser más precisos, sino este tipo de estructuras criminales y estructuras armadas lo que hacen efectivamente es operar como una suerte de oficinas de crimen. Es decir, no importa la ideología, sino importa el fin, que es en últimas el lucro. Y ese lucro tiene que ver con coordinar y cooperar con estructuras armadas locales de diferentes naturalezas. La inteligencia colombiana descubrió además que estaba tejiendo su propia red familiar dentro de la organización. Incluso sus hijas, conocidas como Patricia y La Mona, actuaban como enlaces y coordinadoras en la Amazonía, extendiendo la influencia hacia Brasil. Pero su captura dejó al descubierto algo más delicado. Dentro de las disidencias también se libra una lucha interna por el poder. A Mono Luis se le atribuye administración de recursos ilícitos, coordinación logística del grupo, participación en homicidios internos por disputas de poder. Incluso fue vinculado al asesinato de Israel Bello Cortés, alias Pariente. Mordisco está recuperando los antiguos enclaves de las FARC que teníamos hace 20 años. O sea, y ese territorio que era de las FARC es lo que quiere recuperar Mordisco para llegar al centro del país. ¿Cuál es ese territorio? Es todo el valle del río Magdalena hacia el norte. Pídalo aquí. Marzo de 2026, un operativo silencioso en Tolima sacudió el círculo de Iván Mordisco. Hechos que fueron condenados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Primero fue capturado Juan Gabriel Vera Fernández, alias La Jota, uno de sus hombres de confianza señalado de homicidios selectivos contra excombatientes de las FARC que firmaron la paz. Pero el golpe mayor llegó 48 horas después. El 9 de marzo cayó Andrés Vera Fernández, alias Conejo, cuando intentaba movilizarse hacia Bogotá. Es acusado de homicidio agravado, secuestro, y coordinación logística del grupo armado. Con esto, 3 hermanos de Mordisco ya están en manos de la justicia. El supuesto blindaje familiar empieza a derrumbarse. El punto de inflexión, si bien ha sido la captura, neutralización de sus familiares más cercanos, en eso no se sustenta la red criminal. Esto funciona como una red. Y recordemos que también estas estructuras, antes, hace algunos años, se conocían como las famosas RAT, las redes de apoyo al terrorismo. Que este señor, seguramente Iván Mordisco, sustenta su estructura en una diversificación de actores y diversificación de actividades que no solamente pasan por lo familiar. Lo familiar era un capítulo más, pero no era el capítulo definitivo, ni medular, ni la columna vertebral de su estructura. Se me ocurre que a continuación vamos a ver seguramente una suerte de venganza por parte de Iván Mordisco. Seguramente intentará cobrar la vida de sus hermanos y sus familiares y sobrinos, así estén capturados,
evitará seguramente que hablen. Entonces no sé hasta qué punto las retaliaciones frente a intentos de homicidio, intentos incluso hasta de rescate en las cárceles podríamos estar presenciando. Mientras las capturas acudían al círculo familiar de Iván Mordisco, otro golpe militar estremecía sus estructuras armadas. La Fuerza Aeroespacial Colombiana bombardeó el Frente 18 de las disidencias y el resultado fue contundente. 7 integrantes abatidos, entre ellos su máximo cabecilla, Erlinson Echavarría Escobar, alias Ramiro, un guerrillero con más de 22 años en las FARC. Los mandos guerrilleros revolucionarios que encabezamos aquí en esta región, una de las estructuras de la nueva generación de guerrilla fariana revolucionaria en Colombia. Un tipo relativamente joven que tenía una suerte de tareas encomendadas absolutamente volcadas hacia la desestabilización militar y social. 2. Este sujeto tenía una mayor orientación hacia economías criminales, es decir, era un engranaje y un vector de economías ilícitas en el país. 3. Este sujeto también tenía algo interesante, y es que era uno de los grandes articuladores y grandes cerebros, si lo queremos ver así, de lo que se denomina gobernanzas criminales en el territorio. Es decir, era el arquitecto de las lógicas de reglas de juego armadas para, por supuesto, coaccionar a la población civil en los territorios. Y un segundo gran grupo de cuestiones que representaba alias Ramiro, y es que representaba la famosa fragmentación insurgente. Su perfil era, o más bien representaba en algún momento, la transición de una guerrilla jerárquica hacia una suerte de construcción de redes absolutamente horizontales, criminales e insurgencias híbridas. Es decir, a todo buen postor le favorecía un trabajo con Ramiro, y Ramiro le prestaba servicios de crimen a diferentes estructuras criminales, no solamente a sus propias tropas, para hacerme entender mejor, sino al mejor postor. Según inteligencia militar, ingresó a las FARC en 2003. En 2012 fue ascendido a cabecilla de escuadra y para 2017 ya era jefe del Frente 18. Su estructura opera principalmente en Ituango, Valdivia y al norte de Antioquia, una de las regiones más golpeadas por la violencia del conflicto armado reciente. A alias Ramiro se le relaciona con secuestros de funcionarios en Ituango, asesinatos de militares, desplazamientos forzados de campesinos y amenazas a periodistas. Incluso habría obligado a una reportera a abandonar Ituango en solo 24 horas. El abatimiento de Ramiro es una anécdota en esta guerra, no es algo que defina nada realmente. Llegará otro líder, llegará otra, se reacomoda la estructura, y el ejército de ese sector, la 4ª división, estará enfrentando ya otro enemigo, o ya debe estar enfrentando otro enemigo diferente a Ramiro. Capturas, bombardeos, neutralización de comandantes. El cerco se está cerrando. El gobierno colombiano mantiene una recompensa de hasta 5.000 millones de pesos por información que permita ubicar a Iván Mordisco. Las autoridades aseguran que la presión militar y judicial ha aumentado. Y la estructura de Iván Mordisco sigue siendo muy fuerte. Yo te aseguro que dan de baja Mordisco y sube otro. O sea, esa estructura por sí sola no se va a acabar con la muerte de Mordisco, la captura de Mordisco, no. La caída de los hermanos de Iván Mordisco y la muerte de alias Ramiro marca uno de los golpes más fuertes en los últimos años contra las disidencias de las FARC. La pregunta es, ¿crees que estos golpes realmente debilitan las estructuras de las disidencias de las FARC o provocan una nueva ola de violencia en Colombia? Déjanos tu opinión en los comentarios, suscríbete si quieres más contenido como este y no olvides activar la campanita. Nos vemos en el próximo episodio.